Comenzando con la temática de farmacología general, dedicaremos la clase de hoy a el importante capítulo de las interacciones medicamentosas. Como siempre, vamos a dedicar unos segundos a la definición de interacciones medicamentosas. Con este consejo reiterado a lo largo de las presentaciones, de que es preferible que dediquen unos segundos a tratar de elaborar su propia conceptualización o definición de un concepto en sus propias palabras. Esto va a evitar que ustedes memoricen definiciones rígidas que al final les van a demandar mucho más esfuerzo y que en última instancia, con el paso del tiempo, se van a ir olvidando. Interacciones medicamentosas, como quieran definirlas, el mismo nombre les ayuda a acercarse al concepto. Formalmente se habla de que es la modificación de las acciones de un fármaco cuando se administra simultáneamente otro fármaco o por lo menos en rápida sucesión. Interacciones farmacológicas son las interacciones entre dos fármacos. ¿Cuándo? Y bueno, cuando se los da o se los administra simultáneamente o cuando se los administra en rápida sucesión. Y pueden tener algún propósito o simplemente no tener propósito alguno, sino simplemente la ignorancia de eventuales consecuencias nos llevan a potenciales interacciones medicamentosas. Un capítulo de extrema importancia en farmacología. Hay muchas calificaciones, pero hay una que habla de que estas interacciones se califican como cuantitativas, que son las más frecuentes. En definitiva, simplemente el aumento o la disminución de la respuesta de los fármacos interactuantes, uno de ellos, el otro o ambos. Cuantitativo, aumento o disminución de la respuesta. Menos frecuente son las respuestas anómalas al fármaco original o al que se administra a continuación o a ambos. Y estas se denominan cualitativas. Son menos frecuentes y en ocasiones son más serias. ¿Cuál es el ámbito por excelencia de las interacciones medicamentosas? Si hablamos de que, por definición, se habla de interacciones medicamentosas cuando por lo menos se han administrado dos fármacos, también cabe que sean dos fármacos o más. Y cuanto más fármacos sean los administrados, mayor es la posibilidad de sufrir de polifarmacia, que conduce en forma, pero absolutamente directa, a la posibilidad del aumento del riesgo de las interacciones medicamentosas. ¿Quiénes son los polimedicados o sometidos a polifarmacia por excelencia? Bueno, en general los ancianos. Pero no obstante los ancianos, muchísima gente que toma dos medicamentos o más están expuestos a riesgo de interacciones medicamentosas, más cuanto mayor sea la cantidad de fármacos consumidos. ¿Cuáles son fármacos que sufren de la posibilidad de hacer mayores interacciones medicamentosas? Y bueno, por una cuestión bastante obvia, aquellos fármacos que tienen un estrecho margen terapéutico.
Si las cuantitativas son las más frecuentes y el aumento o disminución de dosis es lo que se define como interacción cuantitativa, cuanto menor sea la ventana terapéutica de un fármaco, mayor es la posibilidad de que la interacción medicamentosa saque al fármaco de esa estrecha ventana terapéutica y fácilmente lo incluya en lo subterapéutico o en lo tóxico, dependiendo si es hacia abajo, disminuyendo la actividad de la interacción, o si la interacción aumenta la actividad, a llegar a efectos tóxicos. Ejemplos de fármacos de pequeño margen terapéutico, ya hemos mencionado varios en el curso, pero por ejemplo los aminoglucósidos, estos quimioterápicos, antibióticos, que verán en el correspondiente capítulo. Litio, un estabilizador del estado de ánimo, otro fármaco con un estrecho margen terapéutico, y los digitálicos, medicamentos utilizados en la insuficiencia cardíaca. No significa de que haya que prestar atención exclusivamente a fármacos con estrecho margen terapéutico, que prestarle atención a todos los fármacos cuando se prescribe más de un fármaco, pero desde luego aquellos que tengan estrecho margen terapéutico hay que examinarlos con mayor cuidado aún. ¿Cuáles son los más afectados en la población? Lo que se denominan grupos especiales. Ustedes saben que en los grupos especiales tenemos grupos especiales fisiológicos, como por ejemplo ancianos, menor funcionalidad hepática, menor funcionalidad renal. Y quiero poner el acento de que estamos hablando de un grupo especial fisiológico, no es patológico. Los ancianos no son un grupo de enfermos, son personas de edad avanzada, simplemente. Que tampoco son patológicos, forman parte de grupos fisiológicos, las embarazadas. Porque la simple condición de estar gestando lleva a que las interacciones medicamentosas, debido a las múltiples modificaciones del embarazo, se vean con mayor frecuencia en embarazadas, pudiendo o no afectar además al feto. Niños pequeños, seguimos con grupos normales. Sencillamente porque funcionalidades hepáticas o renales no es que estén afectadas patológicamente, sino que no hayan madurado aún lo suficiente. Los polimorfismos genéticos. Sencillamente, la inmensa mayoría de la población responde a un fármaco generando una respuesta que es la esperable. Pero pequeños grupos desarrollan otro tipo de respuesta a los fármacos, entre ellos las paradojales. Si ustedes prefieren, vamos a colocar, tenemos la respuesta normal o esperable. Las respuestas paradojales. ¿Qué son las respuestas paradojales? Son las respuestas de signo opuesto a la esperada. Por ejemplo, de un hipnótico se espera que induzca el sueño. Una respuesta paradojal sería entonces que en lugar de inducir el sueño, nuestro hipnótico en el paciente con una respuesta paradojal termina acentuando el insomnio. Y existen también las respuestas denominadas idiosincráticas, que son las respuestas idiosincráticas. Sencillamente, si las paradojales eran de signo opuesto a la respuesta esperada,
¿Cuál es la esperada? La respuesta normal. Paradojal, de signo opuesto a la respuesta normal. Las idiosincráticas son respuestas que no son ni la esperada ni la opuesta a la esperada, sino una respuesta que no tiene nada que ver con el efecto terapéutico esperado o el opuesto. Por ejemplo, una respuesta idiosincrática podría ser con el AINE conocido como dipirona, un AINE excepcional en muchos sentidos, es verdaderamente muy adecuado como AINE, analgésico y antiinflamatorio no esteroideo, porque la inmensa mayoría de las veces resulta en lo que esperamos, en su efecto analgésico, antiinflamatorio y antifebril. Pero ocasionalmente, de forma inesperada, aparece como respuesta aplasia medular. Aplasia medular, en definitiva la depresión de todas las células de la médula ósea con la consecuente disminución de formas rojas y blancas, conduciendo a anemias e inmunodepresión, y cuya consecuencia muchas veces es muy seria, incluso mortal. Esto es idiosincrático. Sabemos que existe, pero no sabemos quién pudiese llegar a padecerla. Y no tiene nada que ver con la respuesta que se espera del fármaco. Entonces queda claro, existen respuestas normales, la esperable, paradojales, opuesta a la paradojal, idiosincrática, cualquiera que no sea la normal ni la paradojal. Bien, dejando de lado los grupos, ¿quiénes son los responsables, de las respuestas idiosincráticas? Justamente los polimorfismos genéticos. Entre la inmensa mayoría de la población, genéticamente, respondemos al fármaco de una forma previsible. Pequeños cambios o modificaciones en el mosaico genético de un individuo en particular lleva a que, frente a un fármaco determinado, su respuesta sea absolutamente diferente a la normal o a la paradojal. De hecho, parte de la farmacología del futuro pasará por la individualización cada vez más marcada de los fármacos que los individuos podemos o no podemos recibir. De los grupos patológicos, ahora sí, evidentemente los de siempre, enfermedades hepáticas y enfermedades renales. ¿Por qué? Bueno, porque de un modo u otro la enfermedad hepática va a alterar el metabolismo del fármaco. Normalmente el fármaco va a ser menos metabolizado y su concentración plasmática aumentará. Y la enfermedad renal, algo similar, pero no ya por alteraciones metabólicas, sino por disminución en la eliminación del fármaco y su acumulación en la circulación. Estos grupos especiales, normales y patológicos, también presentan mayor riesgo de interacciones. ¿Cómo se los clasifica según las consecuencias? Bueno, algunos se los clasifican como beneficiosas. Las consecuencias son beneficiosas. El ejemplo lo hemos mencionado en otra oportunidad. Administramos el quimioterápico penicilina y deseamos aumentar su concentración en plasma sin administrar dosis mayores.
pues lo podemos administrar concomitantemente con probenecid. Al competir uno y otro por su eliminación a nivel de la bomba aniónica en túbulos contorneados renales, si probenecid, por las reglas de la competición, se encuentra en mayor cantidad, desplazará a penicilina de la cantidad discreta de bombas aniónicas, eliminándose, y penicilina quedando en circulación, aumentando su concentración, pues no se puede eliminar. Pero debemos decir que de las interacciones medicamentosas, cabe decir que la inmensa mayoría son adversas. De ahí su importancia. Perdón. Según su mecanismo, se clasifican en farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. En todo caso, las farmacéuticas, antes de que el fármaco ingrese al organismo, farmacocinética afectando etapas farmacocinéticas, y farmacodinámicas, como su nombre lo indica, afectando al fármaco en su mecanismo de acción. Empezaremos por algunos ejemplos de interacciones farmacéuticas. Esto es, antes de ser administradas, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Conducen generalmente a inactivación. Y como ejemplos, por ejemplo, administrar penicilina G junto a aminoglucósidos en una misma jeringa, en una misma vía de administración, lleva a que se inactiven uno, el otro o ambos, y por lo tanto nuestro efecto antibiótico no se termine cumpliendo. Vean que decimos penicilina G, una forma de penicilina administrada en forma inyectable. Bueno, la mezcla de tiopental y succinilcolina. Tiopental, barbitúrico de acción ultracorta utilizado en la inducción de la anestesia, alterada significativamente su función cuando se administra con succinilcolina, un bloqueante neuromuscular de tipo de sustancia, los bloqueantes neuromusculares, muy comúnmente utilizados en cirugía. Por lo tanto, tiopental y succinilcolina deben ser examinados cuidadosamente cuando se deciden administrarlos. Hoy en día es mucho mejor optar por el reemplazo del tiopental y utilizar un anestésico general para la inducción anestésica como el propofol, o suplantar la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, por uno no despolarizante, un bloqueante neuromuscular competitivo de corta duración de acción, de modo tal de asemejarse a la succinilcolina. La heparina y la penicilina también interactúan entre sí. La noradrenalina y el bicarbonato de sodio también interactúan entre sí. Reitero, la regla es la inactivación en estos ejemplos. ¿Qué debemos optar por hacer? En general, puede haber alguna excepción, es no mezclar fármacos inyectables en la misma jeringa. Un caso de excepción es cuando se administra levomepromacina más diazepam. ¿Qué es la levomepromacina y el diazepam? Bueno, levomepromacina es un antipsicótico utilizado, se verá en más detalle en la medicación
psicofarmacológica, pero en general utilizado en pacientes psicóticos que sufren de alucinaciones. Es un alucinolítico y un antidelirante. Pero, añadido a esto, es un tranquilizante mayor. Por lo tanto, fuera del ámbito de la patología psiquiátrica de índole psicótica, se utiliza como tranquilizante mayor en cualquier cuadro de excitación psicomotriz de una guardia general. La levomepromacina y, por otro lado, el diazepam. Diazepam es la droga tipo de las benzodiazepinas y son los tranquilizantes menores. Administrar 25 miligramos de levomepromacina y 20 miligramos de diazepam, ambos para administración parenteral en la misma jeringa, simplemente ven potenciado su efecto. Lo que debe hacerse es administrar cuidadosamente, de modo tal de titular la respuesta. ¿Qué es titular la respuesta? Poder ir examinando la respuesta que el paciente va teniendo al fármaco que vamos administrando, que evidentemente es la disminución de su cuadro de excitación psicomotriz, continuando con la administración endovenosa en jeringa, más o menos lenta, hasta que el paciente se duerme y el cuadro queda controlado. Esta combinación, en gran parte ha dejado de utilizarse hoy en día, más que nada porque existen medicamentos que hacen el efecto equivalente en sí mismo y mucho por desconocimiento en el uso de la levomepromacina y el diazepam y el consiguiente temor a utilizar estos fármacos. Temor porque pueden conducir a la depresión respiratoria y la muerte. Pero para eso existe lo que los médicos muchas veces ignoran, que es la titulación. O sea, sí, vamos a administrar la misma jeringa en vena, pero vamos a ir administrando más o menos lentamente, de modo tal de al mismo tiempo que administramos, observamos la respuesta del paciente. Si el paciente va respondiendo, disminuimos un poco la velocidad de administración y en el momento en que se duerme suspendemos la administración porque el efecto buscado se ha logrado. No todos los pacientes responden en cualquier ámbito de la farmacología, pero más en la psicofarmacología, a la misma dosis del psicofármaco en cuestión. Recuerden, por favor, las curvas cuantales del capítulo farmacodinámico, dosis, respuesta cuantal. Bueno, entonces la regla, salvo excepciones como la que acabamos de mencionar, es no mezclar fármacos inyectables. La excepción se las acabo de detallar. Vamos a ver ahora las interacciones, fueron ejemplos de interacciones farmacéuticas antes de la administración. Ya administradas las farmacocinéticas. Si recuerdan, farmacocinética reconocía 4 procesos que nos daban una suerte de acrónimo, ADME, según fuese que hagamos referencia a la administración, a la distribución, al metabolismo o a la excreción del fármaco. Cada una de estas etapas puede ser afectada por interacciones farmacocinéticas. Por ejemplo, la administración, interacciones físico-químicas entre fármacos en, por ejemplo, la luz gastrointestinal, la motilidad del tubo digestivo, la flora bacteriana presente, el daño del epitelio gastrointestinal en caso de existir, que puede afectar a la distribución y lo más evidente, el flujo
mayor flujo conduce a mayor rapidez de distribución. Las proteínas plasmáticas, ¿sí? Cuanto más unidos estén a proteínas plasmáticas los fármacos, más inertes resultan porque no pueden salir del compartimiento plasmático, y el pH sanguíneo, en la medida que se encarga de la ionización del fármaco, dejando una fracción neutra mayor o menor, dependiendo de que sea un ácido o una base débil, y por lo tanto aumente o disminuya su capacidad de abandonar la circulación sistémica. Metabolismo, bueno, inducción e inhibición enzimática, que veremos en más detalle enseguida, pero su nombre ya lo indica. Se inducen enzimas hepáticas o se inhiben enzimas hepáticas. Y para la eliminación, ya lo hemos dicho muchas veces en este curso, valen las mismas reglas que para la absorción. Tratando de detallar un poco más cada una de ellas, vamos a ver ejemplos de interacciones farmacocinéticas. Hablamos de las físico-químicas, de administrar tetraciclinas. Tetraciclinas, un antibiótico de amplio espectro y calcio, lleva a una disminución de la absorción de las tetraciclinas y por lo tanto, en forma inadvertida, por no tenerla en cuenta, tener una dosis menor de la tetraciclina circulando. La motilidad, por ejemplo, administrar anticolinérgicos, si ustedes apelan a los conocimientos que ya tienen en fisiología, ustedes saben que las acciones colinérgicas sobre el tubo digestivo es el aumento de las secreciones y de la velocidad del tránsito intestinal. Si utilizamos anticolinérgicos, disminuyen las secreciones y disminuye la velocidad de tránsito intestinal, y por lo tanto el fármaco está más tiempo en contacto con el epitelio intestinal o gastrointestinal y se absorbe en mayor cantidad. Lo contrario ocurre cuando administramos prokinéticos, que son sustancias que aumentan la velocidad del tránsito intestinal, como por ejemplo la eritromicina, que más allá de ser un antibiótico, un quimioterápico, en ocasiones, como en el caso de parecidas diabéticas, en donde la función propulsora de la musculatura intestinal está muy alterada, administrar eritromicina, que tiene como efecto adverso del antibiótico, se puede convertir en el efecto terapéutico de estas parecidas intestinales de tipo diabética. Alteraciones de la flora y bueno, la combinación con algunos antibióticos disminuye la acción de anticonceptivos. ¿Qué importancia tiene esto? Evidentemente, los antibióticos, al disminuir la flora, hace que estos anticonceptivos disminuyen un tipo de flora en favor de otra, y los anticonceptivos son absorbidos en menor cantidad. La mujer, creyendo estar protegida, no lo está, y durante este tipo de interacciones, mientras recibe el antibiótico, podría quedar embarazada sin desearlo, por no haber tenido en cuenta la interacción a pesar de que estaba utilizando anticonceptivos. Dañar el epitelio y por lo tanto alterar la absorción de nuestro fármaco. Por ejemplo, la colchicina, que es un antimitótico, daña el epitelio intestinal y disminuye la absorción de fármacos. Ejemplos farmacocinéticos, pero que ahora alteren la distribución. Hablamos del flujo. Bueno, lidocaína, anestésico local y antiarrítmico cardíaco, o beta bloqueante, o el labetalol, tienen un alto índice de extracción hepático. Vuelvan a farmacocinética. Cociente de extracción hepático significa que ingresa a hígado en una concentración y sale de hígado en una concentración mucho menor. Si el flujo a través del hígado está aumentado,
las concentraciones disminuirán significativamente. Si el flujo está disminuido, nuestras concentraciones pueden aumentar. pH, porque modifican la fracción absorbible de acuerdo a la ley de Fick, fenómeno que ustedes examinaron en farmacocinética. Y el desplazamiento de proteínas plasmáticas por fármacos que tengan mayor afinidad por esas proteínas plasmáticas también fue visto en farmacocinética. Nuestro fármaco original es desplazado de su unión a proteínas plasmáticas y queda libre y en condiciones, según la proporción de fármaco neutro, de pasar al tubo gastrointestinal. Bueno, aquellas que alteran el metabolismo. La inducción enzimática, característica de, por ejemplo, el fenobarbital, aumento de la cantidad de enzimas hepáticas, van a disminuir la concentración de todos los fármacos que se metabolicen hepáticamente por esas enzimas. Fenobarbital, repito, es un ejemplo de un autoinductor enzimático. Autoinductor enzimático también. Esto es, no solo alterará las concentraciones de otros fármacos, sino de sí mismo, con la necesidad de aumentar la dosis para producir el mismo efecto. Esto recibe técnicamente el nombre de tolerancia farmacocinética. Y este es el típico ejemplo que suele darse. Lo opuesto, la inhibición enzimática. Cimetidina, antagonista de receptores histaminérgicos H2. Recuerden que los anti-H1 eran antialérgicos. Los anti-H2, caracterizados por la primera de las drogas del grupo que existieron, la cimetidina, pero hoy más comúnmente ranitidina y otras, son anti-H2 y actúan exclusivamente a nivel de la mucosa gástrica, impidiendo, dificultando, no completamente, pero en un modo muy significativo, la síntesis de ácido clorhídrico. Y eso es, digamos, la acción de la cimetidina en sí misma. ¿Qué es la inhibición enzimática? Que la cimetidina circulante a nivel hepático produce lo opuesto del fenobarbital. Disminuye la cantidad de enzimas disponibles para metabolizar fármacos y las dosis de esos fármacos así aumentarán significativamente en la circulación sistémica, eventualmente acercándonos al umbral de sus efectos tóxicos, especialmente si las drogas tienen estrecho índice terapéutico, como los que mencionamos, aminoglucósidos, litio y digitálicos. Bueno, las farmacocinéticas que alteran la eliminación son aquellas que ya vimos vinculadas a la absorción. Hemos repetido ya muchas veces que cuando hablamos de absorción, las reglas que gobiernan la absorción son exactamente asimilables a las reglas que gobiernan la eliminación. Conociendo unas se conocen otras. Vamos a ver algunas interacciones farmacodinámicas. Para algunas ya las conocen bien. El antagonismo, directamente, el antagonismo. Fisiológico, salbutamol e histamina, si no lo recuerdan, simplemente en primavera la cantidad de polen circulante a personas sensibles los llevan a que el ingreso del polen en el árbol respiratorio estimule receptores H1, contraste con los H2 del ejemplo anterior. Los H1 vinculados a la alergia, presentes en células musculares, en realidad en células sedantes, en donde se produce la liberación de histamina, y receptores de histamina presentes en las células del músculo liso bronquial,
llevan a su disminución del diámetro, produciendo una broncoconstricción con disnea. Esta dificultad subjetiva o sensación subjetiva de falta de aire. ¿Qué podemos utilizar como antagonista? Salbutamol, que es un agonista beta 2 que actuando sobre receptores adrenérgicos beta 2 en la célula del músculo liso bronquial produce su broncodilatación. ¿Por qué se dice que es fisiológico? Porque actúan en receptores, pero en diferentes receptores. El H1 para histamina, el beta 2 para el salbutamol. Ejemplo químico, heparina y protamina. Heparina, cuando intentamos que el riesgo de trombo y tromboembolias disminuyan, pacientes que van a tener que pasar grandes periodos de tiempo en decúbito, pero en la balanza riesgo-beneficio nosotros vamos a evitar el riesgo de tromboémbolos, pero vamos a aumentar el riesgo de hemorragias. Si se producen hemorragias, se suspende la administración de heparina, pero rápidamente se administra protamina, que es el antídoto de la heparina. ¿Por qué? Porque, teniendo cargas negativas la heparina y positivas la protamina, siendo ambas moléculas grandes, se encuentran en el torrente sanguíneo e interactuando una a una, cada molécula de heparina que interactúa con una de protamina es neutralizada y el sangramiento disminuye hasta desaparecer. Y el farmacológico competitivo y no competitivo, del cual no nos extenderemos porque lo vieron en profundidad en farmacodinamia. Un ejemplo particular es el agonismo parcial. El pindolol, que también fue mencionado, es un agonista parcial, como un agonista beta parcial. Sin embargo, en los libros de farmacología lo van a encontrar clasificado entre los antagonistas beta, como el propranolol, atenolol, carvedilol. Y el pindolol, sin embargo, es un agonista parcial. Porque, si recuerdan nuestra aplicación en farmacodinamia, los agonistas parciales, en general, administrados frente a agonistas totales, en función de la concentración del agonista parcial administrado, desplazará al agonista total, disminuyendo el efecto máximo del fármaco en ese tejido. Por lo tanto, los agonistas parciales funcionalmente funcionan como antagonistas. Otro ejemplo que también mencionamos fue la desensibilización de receptores. Vimos uno en particular, la tolerancia, pero ahora farmacodinámica. Recuerdan que hace unos minutos, en los anteriores slides, vimos el fenómeno orbital como un ejemplo de tolerancia farmacocinética. La tolerancia es farmacodinámica cuando se produce a nivel del fármaco y el receptor. En última instancia, la presencia continua de un agonista frente a la interfaz en la que actúa, donde se encuentra su blanco, lleva a la desensibilización con disminución de los receptores. Esa es un ejemplo de tolerancia farmacodinámica y se puede ver con cualquier fármaco cuya acción sea directamente a nivel de la interfaz con receptores. La taquifilaxia es una tolerancia pero aguda y su explicación es de tipo genético. Sencillamente, de nuevo, el particular mosaico genético de un individuo impide la respuesta, pero no después de administraciones prolongadas, sino en una única administración.
y a partir de ese momento ese sujeto no recibirá ningún beneficio del uso de ese fármaco. Las tolerancias farmacocinéticas normalmente pueden ser superadas por aumentos de la dosis hasta un punto en donde la dosis se haga cada vez mayor y cada vez que aparece tolerancia y nos acerquemos al umbral tóxico del fármaco, caso en el que hay que cambiar de fármaco. Tolerancia farmacodinámica también puede ser superada por aumentar la dosis, pero más frecuentemente nos va a llevar al cambio de grupo farmacológico empleado. Ejemplos típicos de eso se pueden encontrar, por ejemplo, en el uso de antihipertensivos. Continuando, algunos sinergismos de tipo funcional y que son ejemplos de interacciones farmacodinámicas. Simple, la administración conjunta de alcohol, un depresor del sistema nervioso central, ansiolíticos, otro depresor del sistema nervioso central, e hipnóticos, un tercer depresor del sistema nervioso central, llevará a un sinergismo de depresión del sistema nervioso central en sentido descendente no selectivo, pudiendo conducir a un paro respiratorio y la muerte. Lo contrario ocurre cuando se administran, en vez de depresores estimulantes, como anfetaminas, estimulantes del sistema nervioso central, antidepresivos, que sin ser estimulantes lisa y llanamente del estilo de las anfetaminas, a la hora de encontrarse con estimulantes, funcionan sinérgicamente. Con antidepresivos en general, de tipo particularmente tricíclico, o con antidepresivos de tipo IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, que por inhibir la monoaminoxidasa llevan al aumento de neurotransmisores de tipo catecolaminérgico, noradrenalina, dopamina. Todo esto puede llevar a un estado de hiperestimulación, también a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de enfermería, para ir terminando, que se deben tener para prevenir o detectar oportunamente interacciones? Cuidados de enfermería, pero cuidados a los que debe estar absolutamente advertido el profesional de la salud de cualquier ámbito. Que no se mezclen medicamentos en la misma solución, si es posible. O si se conoce que la mezcla no solo no es inadecuada, sino que es beneficiosa, como el ejemplo que mencionamos de la levomepromacina y el diazepam. Valorar al paciente durante la administración del medicamento. No es sencillamente administrar el medicamento y mandarse a mudar o estar haciendo una inyección y pensando en cualquier cosa, sino al administrar una dosis por cualquier vía, prestar atención a cuáles son las reacciones que el paciente está sufriendo, que pueden ser indicativas de que tenemos que actuar y en algunos casos de que tenemos que actuar de un modo extremadamente urgente, como en el shock anafiláctico, por ejemplo. Y aplicar el patrón de lo que se denominan los 5 correctos o los 5 aciertos al administrar medicamentos, que es asegurarnos de que estamos administrando el medicamento correcto. Más de una vez los errores no se van a producir por el medicamento en sí, sino porque se administró un medicamento que no era el que se había prescrito. Mucha atención a qué medicamento administramos. Que ese medicamento se esté administrando al paciente correcto, que no sea el medicamento correcto, pero se está administrando a otro paciente. Que la dosis sea la correcta. Evidentemente,
esto es de sentido común, que la vía de administración sea la correcta. No administrar un fármaco, por ejemplo, de depósito, vía parenteral de depósito, por ejemplo, un fármaco en vehículo oleoso, por vía endovenosa. Podría llevar al riesgo de embolismos potencialmente graves y eventualmente mortales. Y que los intervalos horarios sean los correctos. Sencillamente hay que respetarlos y adherir al tratamiento. Para todo esto hay que tener una buena historia farmacológica de nuestro paciente, incluyendo todas las alergias que el paciente conoce, en sí y en familiares cercanos, padres y hermanos. En definitiva, el mensaje final de esta presentación estaría vinculado al hecho de que cuando utilicen terapias farmacológicas, cosas que van a hacer con una frecuencia muy especialidad dependiente, pero de la que no va, digamos, finalmente salvarse ningún médico, los odontólogos o cualquier profesional de la salud, kinesiólogos, enfermeros que manipulan los medicamentos y los administran. Sean muy conscientes, tengan buenos motivos para prescribir un medicamento. Y si tienen que tener muy buenos motivos para prescribir un medicamento, estudien muy bien a sus pacientes desde el rol en el que estén, médico, odontólogo, enfermero, etc. Decidan qué es lo correcto que deben hacer, y si lo van a hacer, pues administren el medicamento correcto por la vía correcta, la dosis correcta, los intervalos correctos y por el tiempo correcto. Frecuentemente lo opuesto es administrar de más, pero más frecuentemente es administrar de menos. Por ejemplo, el uso de antidepresivos suaves por clínicos generales. El primero. Segundo, además de estar convencidos de que deben medicar, pero estén hiper convencidos de que deben medicar y que deben medicar más de un medicamento. Si ya uno debe ser justificado por muy buenos motivos, administrar más de uno, 2, 3, los motivos tienen que ser extraordinarios. De esta forma, ustedes contribuirán a través de su propia acción y a través de la educación en el uso del medicamento a sus colegas y a las colegas de otras ramas de la salud y, por qué no, a la población general, a combatir una de las circunstancias más lamentables de la farmacología actual, que es la irracionalidad medicamentosa. Con estos conceptos terminamos la clase de interacciones medicamentosas.